así que solía trabajar en el turno de noche en un hotel pequeño y esto sucedió hace aproximadamente un año. Pero todavía lo pienso todo el tiempo porque genuinamente me asustó tanto. Y no sé cuál era el plan del tipo ni qué estaba tratando de hacer. Y honestamente me da asco recordar cuánto tiempo estuvo allí y que ni siquiera me di cuenta de que no se suponía que estuviera allí. El hotel era pequeño, solo 3 pisos y quizás 40 habitaciones en total. No era un lugar concurrido. Por lo general, solo teníamos unas 10 o 15 habitaciones ocupadas entre semana. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Solía ser realmente aburrido y tranquilo, lo cual estaba bien para mí. Simplemente me sentaba detrás del escritorio, hacía algo de papeleo, a veces revisaba las cámaras, a veces veía YouTube en mi teléfono si estaba realmente muerto. El vestíbulo no era grande, solo el escritorio y algunos sofás a un lado con un televisor y luego algunas máquinas expendedoras en una esquina. Detrás del escritorio había una pequeña oficina donde tenía una computadora y una silla y una ventana de vidrio para poder ver el vestíbulo mientras me sentaba allí. Por la noche las puertas principales se cerraban automáticamente, por lo que los huéspedes tenían que llamar por el intercomunicador y yo presionaba un botón para dejarlos entrar. Por lo general no pasaba nada después de la medianoche, excepto la llegada ocasional de un huésped tarde. Pero una noche, este hombre entró alrededor de las 11 y todo sobre ello todavía me revuelve el estómago cuando lo pienso. Llamó por el intercomunicador y lo dejé entrar. Parecía tener unos 40 y tantos años, alto, un poco delgado, pero no demasiado, y vestía jeans y una gorra de béisbol. Llevaba una mochila. Se acercó al escritorio y preguntó si teníamos una habitación para la noche. Le dije que sí y le di el precio, y él asintió y sacó una tarjeta. La pasé, funcionó, y le di una tarjeta llave para la habitación 214 en el segundo piso. Recuerdo que me miró un segundo de más antes de irse. Tenía una expresión bastante vacía, y sus ojos se quedaron en mí durante quizás 3 o 4 segundos después de que le entregué la llave. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el ascensor. Nada de eso gritaba peligro de inmediato, pero fue suficiente para que me diera cuenta de él. Después de eso, me senté en la silla y jugué en mi teléfono por un rato. Alrededor de la medianoche miré hacia arriba y él estaba de vuelta en el vestíbulo. No se acercó al escritorio. Simplemente pasó junto a mí y se sentó en la zona del salón con los sofás. El televisor no estaba encendido, pero él simplemente se sentó frente a él. Supuse que tal vez no podía dormir o algo así. Algunos huéspedes pasan tiempo en el vestíbulo a veces, así que no le di mucha importancia. Pero luego, después de media hora, me di cuenta de que literalmente solo estaba sentado allí sin hacer nada. No estaba en su teléfono ni leyendo, ni siquiera se estaba quedando dormido. Simplemente estaba mirando fijamente la pantalla apagada. Me levanté en un momento para ir a buscar agua a la máquina expendedora. Y cuando crucé el vestíbulo, sentí que giraba la cabeza y me miraba todo el camino. No lo miré directamente, pero podía sentir sus ojos sobre mí hasta que estuve de vuelta detrás del escritorio. Me dio una sensación muy incómoda. Alrededor de la 1 de la mañana estaba revisando el sistema de reservas en la computadora porque estaba aburrida. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Abrí la lista de habitaciones ocupadas y vi que la habitación 214 figuraba como vacante. Murmuré qué demonios bajo mi aliento y volví a comprobar porque literalmente acababa de registrar a este tipo 1 hora antes. Pensé que quizás había cometido un error, así que miré los registros de entrada y no había nada para él. Sin nombre, sin cargo, nada. Luego entré en la pantalla de transacciones para asegurarme de que su tarjeta hubiera pasado antes y no mostraba ningún pago.
Recuerdo sentirme muy confundida porque juraría que pasé su tarjeta y sonó como si funcionara. Pero no había nada en el sistema en absoluto. Fue entonces cuando cogí el teléfono y llamé a la habitación 214. Sonó como 10 veces, pero no hubo respuesta. Luego revisé el registro de acceso de la tarjeta llave, que te dice si la puerta de esa habitación se abrió esa noche, y no mostró nada. Nadie había entrado en la habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había ido a la habitación después de que le di la tarjeta. Miré hacia el salón y allí estaba él, todavía sentado, mirando el televisor que ni siquiera estaba encendido. Empecé a sentir una terrible sensación en el pecho. Me senté allí debatiendo qué hacer. Parte de mí pensó que tal vez el sistema simplemente falló, pero el hecho de que la habitación no tuviera registro de entrada ni cargo dejaba bastante claro que ni siquiera se había registrado. Esperé otros 15 minutos observándolo. Alrededor de la 1:30 me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. Giró la cabeza y me miró sin expresión y me dijo que simplemente no podía dormir. Luego volvió a mirar hacia el televisor. Asentí y volví detrás de mi escritorio, pero mis manos temblaban. Alrededor de las 2, noté que ya no estaba sentado en el salón. Mi estómago se hundió de inmediato porque no lo veía en el vestíbulo en absoluto. Escaneé el área y entonces lo vi parado al final del pasillo, junto a los baños, medio escondido en la oscuridad. Estaba quieto. Lo miraba de vez en cuando, fingiendo estar en la computadora. Se quedó allí un rato y luego caminó lentamente de regreso y se sentó en el salón de nuevo como si nada hubiera pasado. Llamé a mi gerente a casa y le expliqué lo que estaba pasando. Parecía cansada y me dijo que solo lo vigilara y que llamara a la policía si hacía algo amenazante. Recuerdo haber colgado pensando que ya se sentía amenazante, pero no sabía qué más hacer. Revisé las cámaras de seguridad después de eso. Lo vi en la cámara del pasillo del primer piso. Caminó hasta el final del pasillo. Se detuvo al final. Se quedó allí varios minutos. Luego regresó. Más tarde, entró en la escalera y se quedó allí unos 10 minutos. No sé qué hacía allí. Cada vez que levantaba la vista de la computadora, él estaba en otro lugar, cerca de las máquinas expendedoras o de los ascensores. Una vez simplemente estaba parado cerca de la esquina del vestíbulo donde la luz no llegaba bien. Siempre estaba mirando. Para las 3:30 no pude más, así que llamé a la línea de policía no de emergencia y expliqué que había un hombre en el hotel que no creía que fuera un huésped. Dijeron que enviarían a alguien. Mientras esperaba, noté que se movió de nuevo, esta vez más cerca del escritorio. Estaba parado a unos 15 pies de distancia, simplemente observándome. No parpadeaba mucho y definitivamente no hablaba. Simplemente miraba fijamente como si tuviera un problema para mirar. Fingí escribir algo en la computadora, pero tenía tanto miedo que apenas podía respirar. Alrededor de las 3:50 sonó el intercomunicador y pensé que quizás ya eran los policías, pero era solo otro huésped que regresaba tarde. Lo dejé entrar rápidamente y el hombre giró la cabeza y vio al huésped pasar. Noté que sus ojos lo seguían todo el camino a través del vestíbulo. Eso me asustó aún más porque era como si lo estuviera estudiando. Unos minutos después el hombre desapareció de nuevo. Revisé las cámaras y lo vi parado afuera de la puerta de una de las habitaciones de huéspedes en el primer piso, como si estuviera literalmente parado allí. Así que fue entonces cuando llamé al 911 real. Les dije que estaba afuera de la habitación de un huésped y que no sabía qué estaba intentando hacer. Dijeron que los oficiales estaban en camino. Mantuve mis ojos pegados a la transmisión de la cámara y él simplemente se quedó en la puerta durante unos 3 minutos. Luego caminó lentamente de regreso al vestíbulo.
Cuando regresó, se acercó al escritorio esta vez y se inclinó sobre el mostrador. Me miró y preguntó si había comida. Su voz era tan baja que era perturbador. Le dije que había máquinas expendedoras en la esquina. Él sonrió levemente, luego se alejó. Simplemente me quedé allí mirando el reloj, rogando que llegaran los policías. Finalmente, alrededor de las 4:10, aparecieron 2 oficiales. Los dejé entrar y los señalé directamente. Estaba de vuelta en el salón sentado. Se acercaron y hablaron con él durante unos minutos. Le pidieron su identificación y le hicieron preguntas que no pude oír. Luego se lo llevaron. Uno de los oficiales regresó y explicó que el tipo no era un huésped en absoluto. La tarjeta de crédito que me dio era robada y no tenía equipaje ni reserva. Simplemente había estado fingiendo para que pudiéramos acceder al edificio. Lo acusaron de allanamiento y de usar la tarjeta robada. Después de que se fueron, me quedé allí temblando hasta que terminó mi turno. Cada vez que miraba las cámaras, esperaba volver a verlo. La parte que más me afectó fue darme cuenta de que había estado dentro del hotel durante horas, deambulando y parado afuera de las habitaciones de los huéspedes, observándome desde diferentes lugares. Y ni siquiera se suponía que estuviera allí. No tengo idea de cuál era su plan, pero sé que no era bueno. Esa fue la noche más aterradora de mi vida. Mi nombre es Meredith. Tengo 24 años y trabajo en el turno de noche en una pequeña gasolinera en County Road Once. Es el tipo de lugar que la mayoría de la gente ni siquiera nota, a menos que se les acabe la gasolina o estén completamente perdidos. Tomé el trabajo porque era tranquilo y predecible. Me gustaba eso, o al menos solía gustarme. Comenzó un jueves por la noche alrededor de la 1 de la mañana. El aire exterior estaba húmedo y quieto, y el zumbido de las luces superiores me estaba poniendo de los nervios todo el turno. Estaba a punto de meter un rollito de canela en el microondas que ni siquiera quería realmente cuando sonó la campanilla de la puerta. Entró un hombre de unos 40 y tantos, tal vez mayor. Llevaba un abrigo verde, pelo desordenado y labios secos como si no hubiera sonreído en años. No se dirigió al café ni a las patatas fritas como la mayoría de la gente. Simplemente se paró cerca del mostrador mirándome con una extraña familiaridad. «Hola», dije, forzando una sonrisa educada. Entonces el hombre dijo, «¿Siempre trabajas hasta tarde?». Parpadeé y dije, sí, la mayoría de las veces». Él sonrió, luego dijo, «Me imaginé. He pasado por aquí algunas veces. Noté que siempre eres tú». Eso me inquietó más de lo que dejé ver. «Oh, sí, claro. Pueblo pequeño», dije. Él no se fue. «Meredith, ¿verdad?». Me quedé helada. No llevaba una etiqueta con mi nombre. Estaba a punto de preguntarle cómo lo sabía, pero él lo siguió diciendo que tengo una letra bonita, y señaló la pizarra donde había escrito que el café de canela ha vuelto. La mayoría de la gente dibuja sus ojos como círculos. Tú usas pequeñas barras. Es muy específico, pensativo. No respondí. No compró nada. Solo se quedó allí un minuto más mirándome como si estuviera estudiando mis reacciones. Luego finalmente asintió. «Soy Paul», dijo. «Solo tengo curiosidad. Eso es todo». Y luego salió a la niebla. Después de eso, comenzó a aparecer al azar. No todas las noches. No lo suficiente como para gritar acosador en voz alta, pero lo suficientemente a menudo como para que dejara de asumir que era una coincidencia. A veces entraba. A veces simplemente se sentaba en su coche cerca del borde del lote con los faros apagados. Una noche, intenté ignorarlo. Entró, compró una botella de agua y se demoró como siempre. «Estás más callada esta noche», dijo. «Turno largo», murmuré.
Miró lentamente alrededor de la tienda como si estuviera inventariando todo. Debes ser solitario, solo tú aquí en la oscuridad, nadie más a kilómetros de distancia, dijo. Estoy bien, respondí. Se apoyó en el mostrador. ¿Alguna vez tienes miedo de ser una mujer sola por la noche? Su voz no era amenazante. Eso es lo que lo empeoró. Era curiosa, como neutral, como si estuviera preguntando sobre el clima. Di un paso atrás y pregunté, ¿necesita algo más? Él inclinó la cabeza. Siempre mantienes la puerta de la trastienda cerrada con llave. Inteligente. He notado que la revisas alrededor de las 2 de la mañana casi todas las noches. Mi estómago se revolvió. No respondí. «Te dejaré seguir con lo tuyo», dijo con una sonrisa suave, casi apologética. No quise incomodarte. Luego salió de nuevo. Después de esa noche comencé a caminar hacia mi coche con las llaves entre los dedos. Mantuve una barra de neumáticos debajo del mostrador. Cambié las cortinas de mi apartamento. Empecé a ducharme con la puerta del baño cerrada, incluso cuando no había nadie más en casa. Hubo noches en que no venía. A veces pasaba una semana entera sin verlo, pero no ayudaba. En realidad, lo empeoraba porque nunca sabía cuándo reaparecería. Como la vez que regresé de mi descanso de 10 minutos para encontrar una Polaroid en el mostrador. Era yo rellenando el depósito de limpiaparabrisas detrás de la estación. Fue tomada de esa noche, de cerca, demasiado cerca. No había ninguna nota junto con ella, pero el punto de la barra en la palabra yo y la palabra limpiaparabrisas en la etiqueta del depósito habían sido rodeados con tinta roja. La próxima vez que entró le dije que se fuera. Le dije que si se quedaba llamaría a la policía. Paul simplemente asintió. Lo entiendo. He sido demasiado directo. Me has estado siguiendo, dije con la voz quebrada y odié que lo hiciera. Solo creo que eres el tipo de persona que está acostumbrada a ser mal entendida. Pensé que tal vez apreciarías a alguien que presta atención, dijo. Eso no es prestar atención, es obsesión, repliqué. Él no se inmutó. ¿Sería más fácil si usara una sonrisa y trajeras un refresco todas las noches? ¿Sería más normal si solo hablara de deportes y fingiera que no noto que tus zapatos siempre son medio número demasiado grandes o como tu párpado izquierdo te tiembla cuando estás cansada? Para entonces ya estaba marcando el 911. Él no me detuvo. La policía llegó rápidamente y él no se resistió. Simplemente se quedó allí, con los brazos a los lados, esperando. Buscaron en su coche y encontraron un bloc de notas lleno de fechas y horas. Era mi horario, notas sobre mi caminata, mi ropa, mis compras. Una página solo tenía mi nombre escrito una y otra vez en bucles cada vez más apretados hasta que se convirtió en garabatos. Él siguió diciendo lo mismo a los policías. Solo noto cosas. Soy solo un tipo curioso. La orden de alejamiento se tramitó esa semana. Ahora ya no trabajo de noche. Ni siquiera vivo en el mismo pueblo. La empresa me trasladó a otra estación a 2 horas de distancia. Pero incluso ahora, cuando conduzco a casa y veo luces traseras detrás de mí durante demasiado tiempo, siento que se me eriza la nuca. Y a veces todavía pienso en la forma en que dijo mi nombre, como si ya supiera cómo sonaría en su boca, como si lo hubiera estado practicando. Quiero empezar diciendo que en el momento en que escribo esto me pasó anoche. Trabajo en el turno de noche en una gasolinera de 24 horas. Soy una mujer de 22 años y he estado trabajando allí poco menos de 2 meses. Trabajo los turnos de fin de semana, que son de jueves a sábado. Mientras que otro compañero de trabajo, a quien llamaré Max, por razones de privacidad,
Trabaja los días de semana de domingo a miércoles. Mi compañero de trabajo, Max, y un amigo suyo, a quien llamaré Ben, habían entrado en la estación alrededor de las 2:30 de la mañana para tomar un café y saludar. Max y su amigo habían tomado unas setas mágicas un par de horas antes de entrar. Así que cuando los vi, estaban riéndose y, sinceramente, fue un puro entretenimiento para mí. Mientras hablábamos de cosas al azar, Ben hizo comentarios sobre cómo había un coche aparcado en el aparcamiento con las luces apagadas pero en marcha, con alguien dentro que había estado allí antes de que ellos llegaran. Dijo que cuando le preguntó al tipo, el tipo dijo que estaba esperando un pedido de DoorDash. Normalmente, no era nada fuera de lo común que los repartidores de DoorDash esperaran en su coche mientras preparábamos un pedido. Lo raro era que no había recibido un pedido en casi 2 horas. Pasé la mayor parte de la noche en la parte trasera de la tienda limpiando, lejos de las cajas registradoras y las puertas delanteras, así que ni siquiera podía ver el aparcamiento. Lo descartamos como nada, y los 2 chicos salieron a fumar un cigarro y jugar con el perro de Max, a quien habían traído consigo. Al principio no le di mucha importancia, pero una vez que estuve sola, me pareció un poco raro considerando que no sabía cuánto tiempo habían estado allí antes de que llegara mi compañero de trabajo. Acelera aproximadamente 1 hora y volvieron a entrar para tomar más café. Fue en ese momento cuando Max me contó más sobre cómo el coche había estado allí aparcado en un lugar que, incluso cuando fui a la caja, no podía ver debido a la pared. Me dijo que durante toda la hora que estuvieron fuera jugando con su perro y fumando en el aparcamiento, el hombre del coche había estado cambiando entre mirarlos y parecer que estaba enviando mensajes de texto a alguien en su teléfono. Cuando Ben se dio cuenta de esto, en su estado de gran altura, se acercó al coche y preguntó: «¿Qué pasa? ¿Por qué nos miras?». En ese momento el hombre había intentado fingir que no hablaba nada de inglés. Cuando eso no funcionó, cambió al inglés y empezó a decir que debía haber tenido la dirección equivocada antes de salir disparado del aparcamiento. Definitivamente estaba más colocado que Max en ese momento. Pero lo que lo hizo realmente espeluznante fue que Max dijo que el coche parecía nuevo y no tenía matrícula. También notó que había una pila de mantas en la parte trasera, suficientes para esconder a alguien debajo. Y cuando el hombre fue confrontado, otro coche acababa de entrar en el aparcamiento con las luces apagadas. Un coche que también parecía nuevo y no tenía matrícula. Y tan pronto como el primer coche empezó a irse, el coche que acababa de entrar lo siguió inmediatamente. Max se quedó otros 15 minutos antes de que salieran y me dijo que tuviera cuidado y que estuviera atenta. Alrededor de las 6 de la mañana volvió a entrar para tomar más café, y definitivamente estaba sobrio, así que hablamos más sobre ello. Dijo que el tipo actuó súper sospechosamente todo el tiempo que estuvieron allí, revisando constantemente su teléfono y observándolos junto con la entrada al aparcamiento y las puertas de la tienda. Incluso él admitió que estaba asustado. Y una vez que bajó de su subidón, quería comprobar cómo estaba para asegurarse de que estaba bien. Ambos decidimos que si ellos no hubieran estado allí, todo este escenario podría haber ido de varias maneras. No sé si fue pura coincidencia o si esos 2 coches planeaban hacerme algo tan pronto como Max y Ben se hubieran ido y yo estuviera sola. Puede que lleve un cuchillo conmigo para protegerme, pero mi instinto me dice que, por lo que describieron, si había varias personas podría no haber sido bueno. Y si no hubieran estado allí jugando como niños en el aparcamiento, algo terrible podría haberme pasado. Trabajo de nuevo esta noche y actualizaré si sucede algo durante mi turno. Realmente desearía no tener una actualización para ti, pero la tengo. El coche volvió de nuevo durante mi turno. Así es como sucedió. Eran alrededor de las 3 de la mañana y estaba fregando los suelos cuando 4 hombres entraron a tomar café y algunas cosas.
Los estaba cobrando cuando uno de ellos preguntó si sabía algo sobre el coche que estaba al fondo del aparcamiento en marcha con las luces apagadas. Miré al hombre y le pregunté qué coche. Luego me dijo que había lo que parecía un Subaru nuevo sin matrícula en marcha, con lo que parecían dos tipos discutiendo en los asientos delanteros. Sentí que mi corazón se me caía al estómago cuando dijo esto. Le dije al grupo que un coche con esa misma descripción había estado en el aparcamiento la noche anterior, pero solo había un tipo en él, que supuse que era el líder de este grupo. Me dijo que mientras repostaban gasolina, notaron el coche ya que había estado allí cuando llegaron y que simplemente se quedó allí mientras llenaban su camioneta. Dijo que mientras caminaban hacia la puerta, al pasar junto al coche, ya que estaban en la bomba más alejada de las puertas. Dijo que al pasar podían oír a un tipo no gritando exactamente, pero hablando bastante alto y señalando hacia las puertas de la tienda. Al pasar, uno de los tipos empezó a caminar hacia el coche para preguntar si todo estaba bien. Cuando los chicos del coche finalmente los notaron, procedieron a poner el coche en marcha atrás y a salir. Les dije que creía que era el mismo coche de la noche anterior que había estado actuando sospechosamente cuando había otros en el aparcamiento. Y cuando fue confrontado, parecía asustado antes de irse con otro coche siguiéndolo. Parecían alarmados y se ofrecieron a quedarse conmigo un rato para asegurarse de que no volvieran. Les pregunté si estaban seguros, y cuando me dijeron que no había problema, se quedaron unos 20 minutos antes de que todos decidiéramos que probablemente estaba a salvo. Les di las gracias de nuevo y les dejé llenar gratis su café antes de que salieran y me quedara sola. Nada más sucedió el resto de mi turno, pero me mantuve muy atenta cuando finalmente tuve que salir a cambiar la basura en las bombas de gasolina. Lo más aterrador para mí es que nunca vi este coche, pero varias personas me advirtieron sobre él. Al principio, esperaba que solo estuviera paranoico y que realmente no fuera nada, pero que el mismo coche apareciera 2 noches seguidas a casi la misma hora y se estacionara en un lugar que no se podía ver desde la caja registradora ni desde las ventanas frontales me hace preguntarme si mi paranoia está justificada. Si es así, solo me alegro de que apareciera otro grupo de personas para que no estuviera solo si esos tipos en el coche hubieran decidido entrar. Afortunadamente no trabajo los próximos días y solo puedo esperar que cuando vuelva a trabajar el coche no aparezca. Mi nombre es Daniel. Tengo 29 años y trabajo en el turno de noche en un pequeño motel rural. No es una cadena, solo un lugar familiar con 2 pisos y quizás 25 habitaciones en total. Normalmente trabajo de 10 de la noche a 6 de la mañana. El motel no tiene mucho tráfico por la noche. Quizás un par de registros después de la medianoche si alguien está viajando, pero la mayor parte del tiempo está muerto en silencio. Por eso acepté el trabajo. Realmente no soy una persona sociable, así que sentarme en un edificio vacío la mayoría de las noches me funciona. La forma en que está configurado es que hay una oficina principal con el mostrador, algunas sillas, una cafetera y un pequeño estante de folletos. Detrás del mostrador hay un pasillo que conduce a una oficina trasera. Esa oficina trasera es como un salón. Tiene otro escritorio, un sofá, un mini refrigerador y un televisor montado en la pared. Lo genial es que hay un pequeño altavoz allí atrás que suena cada vez que alguien toca el timbre del mostrador. Así que normalmente me siento en la parte de atrás. Veo algo en mi portátil, quizás duermo una siesta en el sofá y luego, cuando oigo el timbre, me levanto y camino hacia el frente. He trabajado allí lo suficiente como para conocer el ritmo normal del lugar. El edificio a veces cruje, la calefacción hace un ruido de clic y la puerta principal suena cuando un huésped usa su tarjeta de acceso después de horas. Esos son todos sonidos normales.
Pero lo que pasa con trabajar el turno de noche es que incluso las cosas normales pueden ponerte de los nervios si piensas demasiado en ellas. Y a veces, las cosas que parecen normales al principio resultan no serlo. Esto sucedió un martes por la noche en otoño. Hacía frío afuera, quizás alrededor de 10 grados centígrados, y el estacionamiento estaba vacío excepto por 4 o 5 coches pertenecientes a los huéspedes. Eran como las 2 de la mañana cuando oí el timbre por primera vez. Me levanté del sofá en la parte de atrás y entré a la oficina principal. Cuando llegué allí, nadie estaba en el mostrador. El vestíbulo estaba vacío. Miré afuera a través de las puertas de vidrio, pero la carretera estaba oscura y aparentemente vacía también. No había coches llegando, ni luces de faros, ni nada. Pensé que quizás lo había imaginado, pero el timbre es fuerte y claro, así que sabía que no. Me quedé allí un minuto esperando a ver si alguien entraba tarde, pero nadie lo hizo. Así que volví al salón. Me senté en el sofá, saqué mi teléfono y estuve desplazándome un rato. Ni siquiera 10 minutos después, el timbre sonó de nuevo. Salté y caminé rápidamente a la oficina principal, pero una vez más, estaba vacía. El vello de mi nuca se erizó esta vez. Fui a las puertas y salí. El estacionamiento se veía igual que antes. Los coches estaban todos estacionados con las luces apagadas y no había movimiento en ninguna parte. La carretera también estaba completamente vacía. Caminé hasta el borde de la acera y miré a ambos lados, pero no había ni una sola señal de vida ahí fuera. Volví adentro y me senté detrás del mostrador esta vez en lugar de ir a la parte de atrás. Supuse que quizás alguna persona borracha me estaba molestando. Un juego de toca y corre, por así decirlo. Quizás el hijo de un huésped pensó que era gracioso. Pero después de estar sentado allí 15 minutos sin que pasara nada, empecé a relajarme de nuevo. Me recosté en la silla, abrí mi portátil y pensé que solo era una de esas cosas raras de las que me reiría más tarde. Entonces sonó el timbre de nuevo. Levanté la cabeza tan rápido que me dolió. El vestíbulo seguía vacío, nadie a la vista. Mi piel empezó a erizarse. Me levanté y caminé alrededor del mostrador para asegurarme de que nadie se estuviera escondiendo, pero no había nadie. Revisé los baños del vestíbulo. Incluso salí afuera de nuevo. Nada. Caminé un poco por el lote, iluminando con la linterna de mi teléfono, pero solo estaba mudo. Volví adentro, y fue entonces cuando decidí probar algo diferente. En lugar de volver al salón, me senté en la silla justo detrás del mostrador. Si alguien se estaba escabullendo y tocando el timbre solo para molestarme, quería estar allí para atraparlo. Bajé un poco las luces del vestíbulo para que la habitación estuviera tenue y me quedé allí escuchando. Estaba tan silencioso que cada pequeño sonido me hacía temblar. El reloj que hacía tic-tac en la pared sonaba más fuerte de lo normal. El refrigerador en la oficina trasera se encendió y zumbó. Cada par de minutos el edificio crujía al asentarse. Me senté allí con los brazos cruzados, mirando el timbre sobre el mostrador. Pasaron 15 minutos, luego 20. Mis ojos empezaban a pesarme y pensé que quizás la persona se había rendido. Incluso empecé a pensar que solo me lo había imaginado. Justo cuando me estaba relajando y quedándome dormido, sucedió. Sonó el timbre, solo que esta vez vi lo que lo estaba haciendo. Unas manos pálidas salieron de debajo del mostrador, se extendieron por encima del mostrador y presionaron el timbre justo delante de mí. Salté tan rápido que estoy seguro de que la silla casi se cae y salí corriendo por el pasillo hacia la oficina trasera. Cerré la puerta de golpe y la cerré con llave, y me quedé allí en la oscuridad con el pecho latiendo.
Mi mente corría tratando de averiguar cómo alguien podía estar debajo de allí. El escritorio no tiene mucho espacio debajo, pero es suficiente para que alguien se agache si se aprieta. Eso significaba que había estado escondido a pocos metros de mí, esperando. Me obligué a mirar los monitores de seguridad. Había 4 cámaras, una en el vestíbulo, una en el pasillo y 2 en el estacionamiento. En la transmisión del vestíbulo vi que la silla aparentemente se había caído en mi prisa. El mostrador parecía vacío. Luego, en la esquina inferior del encuadre, vi movimiento. Una cabeza se asomó por detrás del escritorio. No pude distinguir los detalles, solo el contorno y el brillo de los ojos mirando directamente a la cámara. Me alejé del monitor. No podía mirarlo. Agarré mi teléfono y marqué al 911 con manos temblorosas. Le susurré al operador que alguien se había colado y se estaba escondiendo en el vestíbulo. Ella me dijo que me quedara donde estaba y que los oficiales estaban en camino. Mientras estaba al teléfono, miré el monitor. La cabeza de la persona desapareció y entonces vi a la persona arrastrarse desde detrás del escritorio a 4 patas. Se arrastró hasta la puerta y luego se puso de pie. Era alto y llevaba una sudadera con la capucha ajustada y su postura estaba encorvada. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar por el vestíbulo como si estuviera buscando algo. Y luego se dio la vuelta y salió del encuadre de la cámara hacia el pasillo que conducía a la oficina trasera. Pegué mi espalda contra la puerta cerrada. Un momento después el pomo se sacudió. Solo una vez, un sacudimiento muy lento y luego nada. El operador seguía preguntando si estaba a salvo, pero ni siquiera pude responder por unos segundos porque mi garganta se sentía como si se estuviera cerrando. Después de lo que pareció una eternidad, oí pasos lentos que se alejaban. Corrí de vuelta al monitor. El hombre estaba paseando por el vestíbulo de nuevo. En un momento, se paró frente a las puertas de vidrio y simplemente miró afuera como si estuviera esperando a alguien. Luego caminó hacia el estante de folletos y comenzó a hojear los papeles como si estuviera matando el tiempo sarcásticamente. Los minutos pasaron arrastrándose. Finalmente vi luces azules y rojas intermitentes a través de las cámaras del estacionamiento. Los policías llegaron. 2 coches. El hombre debió verlo también porque de repente salió corriendo del encuadre. Un segundo después oí que se abrían las puertas delanteras. Cuando los oficiales despejaron el edificio, encontraron una gran roca cerca de la puerta principal que presumiblemente se usó para mantener la puerta principal abierta, pero no lo encontraron adentro. Se había ido. Buscaron en el lote, revisaron la carretera, y el oficial me dijo que quienquiera que fuera debió haberse escapado tan pronto como llegaron. Seguí repasándolo en mi cabeza después de la forma en que esa mano simplemente salió de debajo del escritorio y presionó el timbre, tan tranquila como cualquier cosa. Ahora, cada vez que oigo ese timbre por la noche, pienso en esa noche y esa experiencia. No creo que vuelva a mirar ese escritorio de la misma manera.